Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Pues agradecer el enlace con el doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mi querido Ahmed, un gusto desde casa, a la distancia, todo el auditorio de Ultimátum. Tony, un abrazo. Tony Guillén, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos. Bueno, doctor Osvaldo, pues tema obligado y de veras que gracias por esta comunicación. Pues el pasado fin de semana pues ocurrió en el Congreso del Estado una sesión a la medianoche y se aprobó ahí una reforma electoral. ¿Cómo recibe el árbitro electoral esta reforma? Nos interesa mucho la opinión del consejero presidente del Instituto de Elecciones. Mírame, nosotros como árbitros de la elección estamos obligados a arbitrar los comicios con base a las reglas que la clase política determina ahí, en el Congreso del Estado, que es la instancia competente. Ellos definen las reglas y nosotros arbitramos la contienda. El llamado que hicimos antes de que la aprobaran iba en el sentido de que es un elemento necesario e indispensable que las reglas electorales tengan el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, que no se impongan, ¿no? Porque en la medida en que hay acuerdo en las reglas del juego, podemos arbitrar mejor la contienda electoral y esperar que los resultados sean aceptados, que es lo que se busca en una elección, ¿no? Que no haya desconfianza. Al final del día, no voy a involucrarme en las prácticas parlamentarias. Hay un marco legal que ya está vigente, ¿no? Ahora corresponderá, si alguien no está de acuerdo, a las instancias jurisdiccionales definirlo y a nosotros, pues, implementar acciones en lo inmediato para garantizar todo lo que ahí se estableció. Tenemos que trabajar rápido para modificar nuestra normatividad interna, nuestra estructura ejecutiva, generar los lineamientos que ahora estamos obligados, pero algo debe quedar claro, Ahmed. Sí. No hay ninguna posibilidad, por todos los antecedentes, por las actuaciones del árbitro electoral y por el andamiaje normativo antes y después de la reforma, ninguna, que las próximas elecciones no se arbitren de manera independiente, libre, ¿ah?, de cualquier interés político y de cualquier interés partidista. Ese es el compromiso de la institución. Hemos actuado en consecuencia y así va a ser en las elecciones de 2021. Bien, presidente, ¿percibe un interés de avasallamiento sobre el Instituto Electoral con estas reformas, un debilitamiento? Yo no quisiera calificar esas acciones, Ahmed, y dejaría que las instancias jurisdiccionales decidan lo conducente. Nosotros tenemos que arbitrar las elecciones con lo que hay. Y con esto que tenemos, hay condiciones de independencia y de autonomía y de libertad para que podamos hacer las próximas elecciones. Eso es muy importante, es un valor y un principio que tenemos que cuidar, porque es importante que todos los participantes crean en el árbitro, crean en las reglas, no crean que todos tienen posibilidades de ganar y no solamente unos, ¿no? Y en eso vamos a trabajar. Presidente, ¿por qué habrían de tener desconfianza en el árbitro, considerando incluso en tu mensaje así lo comentaste? ¿Por qué, número uno, por qué tendrían desconfianza del árbitro si con las reglas anteriores hubieron buenos resultados electorales? Por supuesto, colocando a la cabeza a Morena. Y ahora, ¿por qué Morena hace toda esta serie de argumentos modificando algo que salió bien? Pues, Tony, eso habría que preguntárselo a los promoventes, ¿no? En nuestro caso, insisto, con el andamiaje que tenemos antes y después de la reforma, hay condiciones para que el próximo año en Chiapas haya elecciones libres y al final del día van a ganar aquellos que tengan el mayor respaldo ciudadano. Es nuestro trabajo vigilar y cuidar, que no haya
injerencias indebidas en la elección y que no haya ventajas indebidas para nadie. Y eso lo vamos a poder conseguir. Lo pudimos conseguir con el andamiaje normativo que teníamos antes de esta reforma y también lo vamos a conseguir con el andamiaje normativo que se generó después de la misma. Doctor, en Chiapas el instituto no necesita de un guardián como se está planteando a nivel nacional, pues esa polémica que se generó entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del INE, el doctor Lorenzo, no ocupa Chiapas de un guardián. Mi querido Ahmed, mira, la gran ventaja que tenemos en nuestro país es que tenemos un sistema que es el que había que cuidar cuando se hacen reformas electorales. Tenemos todo un sistema, todo un andamiaje que hace que las elecciones estén debidamente vigiladas por la ciudadanía. ¿Eh? La propia ciudadanía es la que vigila la elección. Ningún funcionario público es el que está en la casilla recibiendo los votos, contándolos y llenando actas. Son ciudadanos, ¿no? Y ellos son los que resguardan, no son funcionarios públicos. Los mismos ciudadanos son los que resguardan las boletas en sus domicilios antes de las elecciones y después de las elecciones está en consejos electorales que están integrados también por ciudadanos que son habilitados para estos procesos. Todas las decisiones que toma el árbitro, en todas intervienen los partidos políticos, en todas tienen voz, en todas tienen presencia, en todas pueden cuestionar. Entonces, ya no necesitamos más guardianes, tenemos un andamiaje muy vigilado, muy controlado que ha funcionado y así va a ser en el 2021. En tiempos, ¿cómo está el Instituto de Elecciones con estas reformas? ¿Está preparado ya con lo que tiene, como decíamos, con lo que tiene el Instituto? ¿Está preparado para pues, arbitrar las elecciones del 21? Absolutamente, Ahmed. El Instituto Electoral, desde hace 4 años, decidió que 1/3 de sus plazas fueran ocupadas o se incorporaran al servicio profesional del INE. Están ocupadas por personas que concursan a nivel nacional, ¿no? Y eso nos da la certeza y la seguridad que hay un personal acreditado, profesionalizado para sacar la elección. Y hemos venido trabajando en los lineamientos y acuerdos que necesitamos sin esperar que inicie el proceso electoral. Hay que recordar que el Congreso movió ya la fecha de inicio. El proceso iniciaba la primera semana de octubre y ahora va a iniciar en la primera quincena de enero, pero no tenemos que esperar a enero para aprobar todos los lineamientos que están vinculados al proceso. Ya estamos trabajando, Ahmed, Tony, a pesar de la pandemia y de la emergencia. Fuimos la primera institución pública del Estado que empezó a utilizar las herramientas tecnológicas para sesionar y para cumplir con sus obligaciones constitucionales. No hemos parado, ¿no? Y ahora lo que sigue es que vamos en lo inmediato que tomar algunas acciones y algunas medidas. Por ejemplo, en lo inmediato vamos a tener que sesionar para modificar nuestro reglamento interno, nuestro reglamento de sesiones, ajustar nuestra estructura orgánica, ¿no? Establecer círculos de estudio, mesas de trabajo para ir revisando el alcance de la reforma y en los próximos meses todos y todas tengan ya certeza, porque ese es el tema. Ante una reforma que crea nuevas leyes, muchas cosas ya quedaron sujetas a los lineamientos que genera el IEPC. Y entre más rápido lo hagamos, pues más rápido los partidos políticos y la gente va a tener certidumbre, ¿no? Doctor, estuve pendiente de la sesión, la última sesión que tuvieron en línea, que regularmente no se ve. Tiene un apartado muy interesante que no se había visto, que incluso ellos podrían boicotear una sesión de una reunión electoral que ustedes ya tenían.
partidos políticos, pero lo más importante, para que podamos transitar la elección, ¿no?, garantizar elecciones confiables, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero ahora, al ser tomados en cuenta para el quórum y poder llevar a cabo una sesión, tendrán que anteponer el interés público para que podamos llevar a buen puerto las próximas elecciones. Se percibe como una trampa, ¿no? Es casi como estar en manos de un representante de un partido político. ¿Lo pueden neutralizar al instituto? Mira, es una medida que nos obliga a tener, insisto, una comunicación permanente y fluida con los partidos políticos. No se trata de estar a merced de ninguno. El instituto va a actuar con total libertad e independencia. Así lo hicimos en 2018 y lo vamos a hacer en el 2021. Pero insisto, para que podamos transitar, sí, todos vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros como consejeros, pero también los partidos políticos, ahora en el espacio que les corresponde. Y también está este pequeño apartado que también parece simple, el tema de la revisión de los recursos públicos al interior del instituto. Bueno, siempre los recursos públicos del instituto, sí, lo quiero decir públicamente, no hay una institución en el estado de Chiapas más auditada que el IEPC. Estamos permanentemente bajo auditorías y es normal, ¿verdad?, por los alcances y la naturaleza de la institución, y no es algo que nos incomode. Y tenemos una Contraloría interna que no la designamos nosotros, la designa el Congreso, es independiente del instituto. Y ahora lo que hicieron fue además establecer una comisión donde participan consejeros y partidos políticos para dar seguimiento a las cuestiones administrativas de la institución. Pues estaremos rindiendo los informes correspondientes y estaremos atentos a los trabajos que en su momento, cuando se instale esa comisión, lleve a cabo, ¿no? Sí, también en la reunión me acuerdo que hubieron algunas, aunque ya lo señalaste acá, que ya van a hacer reuniones de trabajo para ir armonizando el trabajo interior, los reglamentos internos, pero, presidente, también comentaste que ¿para qué hacer este trabajo cuando no se hizo los trabajos previos de comunicación fluida con el Congreso del Estado y ustedes que son los especialistas en materia electoral? Mira, hubieron mesas de trabajo entre consejeros electorales y partidos políticos durante varios meses y se trabajó una propuesta que en su momento se hizo llegar al Congreso local. El tema es que al final se incorporaron cuestiones que no fueron parte de las mesas de trabajo, y a eso nos referíamos. Esos temas se pudieron haber revisado antes. No se trata de hacer lo que quiere el consejero presidente, una consejera electoral o los consejeros del IEPC, pero sí era importante llevar a cabo un análisis de las reglas que van a estar vigentes en las próximas elecciones en su totalidad. De todas formas, insisto, esto ya está aprobado y vamos a trabajar en su materialización en los próximos días y en las próximas semanas. No obstante perdón, doctor, no obstante a lo que hemos vivido con la pandemia, esto pues parece que va a continuar. Las medidas pues, sanitarias hay que, creo que incluso extremarlas. No va a afectar el desarrollo del proceso electoral. No, por supuesto que sí. O sea, la elección, tenemos la obligación constitucional de llevarla a cabo. Y yo lo he dicho públicamente, tenemos que rechazar cualquier sugerencia, cualquier planteamiento de que las elecciones del próximo año no se lleven a cabo por el tema de la pandemia, porque eso sería ir en contra de las reglas del juego de la democracia. Lo que tenemos que hacer es encontrarle el modo para que las elecciones no sean un riesgo de contagio de la enfermedad. Y lo estamos haciendo, lo estamos revisando con el INE, con otras instituciones electorales, con los mismos partidos políticos. Por ejemplo, hay cuestiones que ahora van a ser diferentes, van a ser en línea, como los registros, ¿no? Es evidente que todas las convocatorias van a ser en línea, que todos los registros van a ser en línea,
tenemos que encontrarle el modo de cómo se pudieran desarrollar las campañas, porque también si dices que todo va a ser en internet o en medios de comunicación, pues estaríamos afectando lo que pasa en muchas de las poblaciones rurales de nuestro estado. Tampoco puedes afectar las condiciones de la competencia. Está complicado, es un toro difícil ahí de lidiar, pero le tenemos que encontrar el modo. Va a ser muy importante ahora que el INE habilite nuevamente las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, que están pendientes, que se suspendieron momentáneamente, porque ello nos va a dar luz de algunas medidas que se tienen que tomar. Y por supuesto, las medidas de salubridad llegaron para quedarse en su. Entonces, por darte un ejemplo, nosotros regresaríamos cuando las autoridades sanitarias nos indiquen a la oficina actividades presenciales, pero con filtros sanitarios, con todos los materiales de salud, cuidando sana distancia entre los vehículos de trabajos, entre uno y otros. Tenemos que evitar hacinamientos. Imagínate las mesas de votaciones el próximo año. Pues vamos a tener que pensar en algo parecido. A lo mejor van a ser mesas más grandotas. Hay quien dice la elección ya no va a ser en un día, lo vamos a tener que hacer en varios, para que la gente no se amontone. En eso estamos trabajando, pero no debe haber ninguna duda que vamos a garantizar que hay elecciones y elecciones confiables y creíbles el próximo año. Sí, porque, por ejemplo, digo, no tiene que ver con México, pero veía en España, por ejemplo, se acaban de celebrar elecciones y lo hicieron bajo normas muy interesantes que igual se pudieran retomar, por ejemplo, que cada persona lleve su bolígrafo para firmar, ¿no? Y de manera individual. Estuvo muy interesante, la transmitieron en vivo en España, fue el presidente del gobierno a votar, cambió totalmente. Lo mismo pudiera suceder acá si este asunto se alarga, ¿no? La pandemia nos está cambiando la vida. Hay quienes dicen que, por ejemplo, las urnas electrónicas ahora pudieran ser una solución, pero también eso hay que tomarlo con mucha reserva y cuidado. No sé si haya condiciones para que podamos transitar tan pronto a ese mecanismo, ¿no? Yo quisiera, Tony, si me lo permite, comentar rápidamente una decisión que fue muy importante en la última sesión del Consejo General, que aprobó la procedencia de un nuevo partido político local. Y ese es un tema que siempre genera mucho ruido, porque, no estoy diciendo nada que no se sepa, y no estoy diciendo algo que sea políticamente incorrecto. Están los datos, las estadísticas, las encuestas. El sistema de partidos políticos está desacreditado entre las personas, ¿no? Y entonces cuando se toma la decisión de aprobar la creación de un nuevo partido político, hay reacciones que no son positivas o favorables. Y yo ahí quiero... Yo no sé cómo se hacían las cosas antes, pero en esta ocasión no les regaló nada a nadie, no regaló ningún registro. Eran 5 organizaciones que querían ser partidos políticos, y de la revisión escrupulosa que hicimos de sus documentos, quedaron 2, y de esas 2, de la revisión escrupulosa que hicimos de las asambleas municipales y estatales, hubo una que de plano se bajó a la mitad, y la otra, la que se quedó, le tiramos 38 asambleas municipales y le tiramos una asamblea estatal que tuvieron que volverla a hacer. No fuimos condescendientes, no les cedimos un centímetro, no les regalamos nada. Que al final cumplieron los requisitos, se lo ganaron. Y bueno, y qué bueno, siempre hay que celebrar que la sociedad de Chiapas, en lugar de buscar incidir por vías que no son institucionales en las cuestiones del poder, quieran hacerlo por la vía de las instituciones. Otra precisión, Anet, Tony, se tiene la falsa idea de que el hecho de que haya un nuevo partido es más paga para los partidos. Eso no es cierto, La misma bolsa que aprobó el Congreso este año para los partidos, eso es lo que ahora vamos a tener que redistribuir ahora con uno más, pero es la misma bolsa. No estamos utilizando más dinero de los contribuyentes para alimentar a una nueva fuerza política. Es muy importante hacer esas precisiones porque, insisto, es muy natural que las primeras reacciones a una decisión de esta naturaleza no sean positivas, ¿no? Así es. Pues bueno,
Doctor, concluimos, si tiene algún llamado, algún mensaje, y me gustaría preguntarle también, ¿eran necesarias estas reformas, estas nuevas leyes en materia electoral? Te voy a decepcionar, mi querido Ahmed, porque no voy a contestar tu pregunta. ¿No? Mira, en esta ocasión, ya sabes que te contesto todas, pero ahora no te voy a contestar. Mira, al margen de si son necesarias, si eran necesarias o no, ya las aprobaron. Como árbitros estamos obligados a arbitrar las elecciones con base a esas reglas. Ya no me corresponde ni a mí ni a la institución que represento calificarlas. Es a otras instancias las competentes para calificarlas. Y vamos a trabajar con lo que hay. Esto es lo más importante y ese mensaje quiero darle a la sociedad de Chiapas, a todo tu auditorio. Con lo que tenemos, vamos a garantizar que las próximas elecciones sean libres, independientes y confiables. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Gracias por el enlace. Les mando un fuerte abrazo y sigámonos cuidándonos desde casa. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes. Hasta pronto.